Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. En ese momento, finalmente apareció frente a él una figura ambigua cuyo rostro no se podía ver. Interesante. ¿Quién eres exactamente? El maestro de la secta del espíritu elemental, al escuchar esta pregunta, casi escupió sangre. Me capturas violentamente y me traes aquí, y ahora preguntas quién soy. Quiero hacerte la misma pregunta. El maestro de la secta del espíritu elemental resopló fríamente y se negó a responder. Tan seguro y sin miedo, parece que no tienes miedo de un examen de conciencia, ¿verdad? La base del cultivo y las creaciones materiales en realidad difieren de las de otros seres vivos. Sin embargo, ¿alguna vez has visto este objeto? El tono del otro era escalofriante cuando de repente apareció en su mano una esfera de luz de 7 colores. Dentro de esta esfera de luz, el maestro de la secta del espíritu elemental sintió sorprendentemente algo profundamente enterrado en el fondo de su memoria, algo que nunca olvidaría, que lo llenó de un terror indescriptible. ¿Estás loco? La voz del maestro de la secta del espíritu elemental estaba llena de pánico. Pero al ver a la otra parte impasible, e incluso intentando acercar la esfera de luz de 7 colores. Hablemos de esto, por favor, hablemos de esto, comprometió instantáneamente el maestro de la secta del espíritu elemental. Parece que no eres ajeno a la técnica secreta de desaparecer, dijo Li Fan con indiferencia. ¿Podría ser que ese estimado compañero taoísta también haya escapado de la adversidad en otro mundo de cultivo a este lugar? El maestro de la secta del espíritu elemental preguntó tentativamente. Li Fan no respondió, sino que reveló una sonrisa profunda y enigmática. Sin embargo, en el corazón del maestro de la secta del espíritu elemental, el asunto ya estaba confirmado. Después de todo, como probablemente la única tierra feliz dentro de este mar estelar, el mundo Xuanhuan estaba relativamente seguro por el momento. No mostró signos de erosión por la técnica secreta de desaparecer. Este objeto es extremadamente peligroso. Es mejor si un estimado compañero taoísta lo guarda primero. Aunque los cultivadores de este mundo parecen bastante hábiles para manejar diversos desastres, temo que ellos también podrían tener dificultades si una calamidad estallara silenciosamente, advirtió el maestro de la secta del espíritu elemental. No es que comparta el mismo propósito que esos cultivadores del mundo Xuanhuan, pero más allá de este lugar, no hay otro lugar a donde ir, aclaró apresuradamente el maestro de la secta del espíritu elemental, aparentemente temeroso de que Li Fan pudiera malinterpretarlo. Al escuchar sus palabras, Li Fan pareció considerarlas seriamente. Finalmente, guardó el orbe de luz de 7 colores y la fatal sensación de peligro desapareció. El maestro de la secta del espíritu elemental finalmente sintió que su corazón suspendido llegaba a un descanso temporal. Atreverse a llevar contigo un objeto así, un individuo verdaderamente despiadado, se estremeció interiormente el maestro de la secta del espíritu elemental. Inmediatamente hizo una declaración con tacto. Como ambos somos personas dejadas a la deriva por el destino, cualesquiera que sean las preguntas que tengas, no dudes en hacerme. No guardaré nada en mis respuestas. No había elección, porque su vida estaba en manos del otro. El corazón del maestro de la secta del espíritu elemental estaba lleno de amargura. ¿De qué mundo de cultivo inmortal vienes? Li Fan no se anduvo con rodeos y preguntó directamente. Soy el artesano y vengo del mundo del mecanismo celestial, se presentó el maestro de la secta del espíritu elemental. ¿Cómo volviste a la vida después de morir? Li Fan hizo la pregunta crucial. El artesano explicó fácilmente, estrictamente hablando, no es una verdadera resurrección. De hecho, hace muchos años mi cuerpo original desapareció. Es solo que mi conciencia residía en esta marioneta del mecanismo celestial que yo mismo creé. Como sabéis, este mundo Xuanhuan está lleno de peligros, y uno nunca sabe cuándo puede encontrarse con enemigos ocultos. El artesano hizo una pausa, miró a Li Fan y luego continuó, por el bien de mi seguridad, no tuve más remedio que respaldar mi conciencia periódicamente. De esta manera, incluso si tuviera un accidente, aún podría resucitar gracias a los preparativos que había hecho anteriormente.
Es que la catástrofe que he vivido esta vez parece demasiado grande, dijo el artesano con una sonrisa amarga. Li Fan asintió al escuchar esto, pero no ofreció ninguna explicación. Continuó preguntando, ¿esta marioneta del mecanismo celestial parece estar hecha usando nivel de cultivo como material? Es algo increíble. Tu perspicacia es realmente aguda, compañero taoísta. Sin embargo, en nuestro mundo del mecanismo celestial, lo que generalmente se llama nivel de cultivo, lo llamamos fuerza primordial, respondió el artesano. Una mirada de reminiscencia revoloteó por los ojos del artesano. La fuerza fundamental que impulsa el avance del reino de un cultivador se conoce como fuerza primordial. Nuestro mundo del mecanismo celestial es especial, establecido sobre el cuerpo roto de una marioneta del mundo inmortal. Ese títere es lo que llamamos el ancestro. Es a través de una investigación incesante sobre los misterios del ancestro que hemos logrado desarrollar varias técnicas de refinación de herramientas muy por delante de otros mundos de cultivo inmortal. La fuerza primordial es uno de los descubrimientos más importantes en este proceso en nuestro mundo del mecanismo celestial. Aunque los cultivadores del mundo practican una gran variedad de técnicas inusuales, todas pueden extraerse y purificarse mediante ciertos métodos y luego transformarse en la fuerza primordial más versátil. Los componentes sirven como huesos y la fuerza primordial como carne. Con estos es posible forjar marionetas que tengan algún parecido con el ancestro. El artesano habló extensamente. Li Fan vigiló de cerca y observó a la otra parte. En este discurso, el artesano parecía no haber dicho mentiras. Tu mundo del mecanismo celestial realmente tiene un gran destino y para ocupar realmente el títere de un mundo inmortal. En comparación, nuestro reino de la prosperidad de millones parece un poco ordinario, dijo Li Fan con indiferencia. ¿El reino de la prosperidad de los millones? No he oído hablar de ello, dijo el artesano con cierto pesar, sacudiendo la cabeza. A Li Fan no le importó. El mundo del cultivo inmortal alguna vez fue tan numeroso como las estrellas en el cielo. Pero ahora todo se ha convertido en polvo, es mejor no mencionarlo. Esta conversación también evocó sentimientos de reflexión por parte del artesano. Tu mundo del mecanismo celestial también fue arruinado por la técnica secreta de desaparecer. Después de un rato, Li Fan volvió a preguntar. Aunque había pasado mucho tiempo, el artesano todavía parecía visiblemente conmocionado. Correcto. Al principio, podíamos confiar en el arte de las herramientas que desarrollamos para conservarlas por un tiempo. Pero el poder infeccioso de la plaga era demasiado fuerte. Ni siquiera los restos del ancestro pudieron escapar de su erosión. El día que nuestras defensas cayeron, en pura desesperación, no tuvimos más remedio que dispersarnos y huir para salvar nuestras vidas. Hablando de eso, ¿ese orbe de luz de 7 colores tuyo parece ser capaz de sellar la plaga? De repente, recordando algo, el artesano preguntó. Li Fan se rió fríamente. Para obtener este tesoro fue necesario refinar todo un mundo de cultivo inmortal. Pero aún así, solo puede bloquearlo por un tiempo y debo reponer continuamente el gasto energético día y noche. Además, lo que está sellado en el interior es solo una parte muy pequeña. Cuando la tribulación desciende, nadie puede esperar mantenerse al margen. Al oír esto, el artesano se quedó en silencio. Después de un corto tiempo, no pudo evitar responder, en realidad, siento que si no fuera por las ruinas inmortales sobre nosotros, el mundo Xuanuan podría haber sobrevivido a la tribulación. También he observado rastros de la llegada de la tribulación a este reino, pero pareció causar estragos solo por un tiempo, luego fue erradicada por algún método desconocido. El mundo Xuanuan realmente está lleno de personas talentosas, uno no puede evitar quedar impresionado. HMPH, no importa lo notable que sea, todavía no puede escapar del destino de ser enterrado en las ruinas inmortales. Ahora simplemente se queda en sus últimos suspiros. Li Fan lo dijo con frialdad y su tono tenía un toque de desdén. El artesano se detuvo en seco, aparentemente con más que decir. ¿Qué pasa, compañero taoísta? ¿Tienes alguna sabiduría para compartir? Li Fan lo miró. Incapaz de contenerse, el artesano dijo, si las observaciones que hice hace más de 300 años son correctas, el mundo Xuanuan ya estaba muy cerca de las ruinas inmortales. Sin embargo, frente a una fuerza tan vasta,
el mundo Xuanhuang aún no se ha desintegrado. Especulo que debe haber una fuerza, cercana a la de las ruinas inmortales, que esté protegiendo a Xuanhuang. Por lo tanto, para escapar de las ruinas inmortales, creo que puede que no sea necesariamente imposible. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1052, 1007. El resultado de la discusión sobre la raíz de Dao. Han pasado más de 300 años y el mundo Xuanhuang ya debe haberse acercado a las ruinas inmortales. Sin embargo, todavía no se ha derrumbado. El significado detrás de las palabras de Craftsman no fue declarado explícitamente, pero sí claro. Li Fan asintió en señal de acuerdo y dijo, mientras que todos los demás reinos enfrentan la aniquilación, solo Xuanhuang sobrevive. Debe haber un número no pequeño de cultivadores como nosotros que han huido aquí desde otros mundos de cultivo inmortal. Sin embargo, todos yacen escondidos, muy probablemente disuadidos por la fuerza que protege al mundo Xuanhuang. No quiero ocultártelo, compañero taoísta, pero tengo cierto conocimiento de las técnicas de matriz. Cuando llegué por primera vez a Xuanhuang, observé un gran conjunto vasto e indistinto que envolvía el mundo entero. Su nivel de energía era tan alto que podría compararse con las legendarias formaciones de nivel inmortal. Impresionado por el asombro, desde entonces he mantenido un perfil bajo en mis acciones. No me atrevería a operar a la misma gran escala que lo hiciste con la secta del espíritu elemental. Al escuchar esto, Craftsman no pudo evitar sonreír amargamente. Parece que me has estado vigilando durante bastante tiempo. Después de una larga pausa, Craftsman continuó explicando, la secta del espíritu elemental puede parecer considerable, pero es solo una chusma, no tomada en serio por la alianza de miles de inmortales. Esto se debe únicamente a que la provincia de Husan tiene un entorno geográfico único y limita con la organización de los 5 ancianos, donde se mezclan dragones y serpientes. En lugar de gestionarlo meticulosamente, es mejor dejar que la secta del espíritu elemental crezca salvajemente. Como mínimo, tengo que entregar una parte de las enormes cantidades de fuerza fuente que recolecto cada vez. La pregunta es qué ha sucedido exactamente en estos 300 años. Una sombra pasó sobre los ojos de Craftsman. Li Fan inmediatamente se rió. Amigo mío, realmente te estás asustando. De hecho, a lo largo de estos años, el crecimiento de la secta del espíritu elemental ha ido floreciendo. Solo recientemente sufrió un desastre no provocado, convirtiéndose en daño colateral cuando las venerables fases de la ley celestial del portador celestial del Dharma aparecieron repentinamente y aniquilaron la provincia de Husan. Con eso, Li Fan proyectó la escena de las fases de la ley del portador celestial del Dharma mostrando primero su poder frente a ellos. Craftsman miró e hizo una mueca, incapaz de contener su sorpresa mientras exclamaba, ¿qué ha sucedido para justificar la intervención del portador celestial del Dharma? Es simplemente que, durante la guerra entre dos fuerzas titánicas, se tomó la decisión de aliarse con el bando de la Organización de los 5 Ancianos, explicó Li Fan. El rostro del artesano estaba lleno de incredulidad y luego pronunció resentido, ¡qué tonto! Después de reflexionar sobre el increíble giro de los acontecimientos, Craftsman pareció haber pensado en algo y, con una mezcla de conmoción e incertidumbre, dijo, no, eso no está bien. Siento claramente que hay casi 1 millón de personas en el mundo que todavía están cultivando el arte del elemento vital de los 1000 seres. Oh, eso, respondió Li Fan con mucha calma, no podía soportar ver tus cimientos destruidos de la noche a la mañana, así que tomé el control. Al escuchar esto, Craftsman quedó completamente atónito. ¿Tú? Un momento después, mientras los pensamientos cambiaban rápidamente en su mente, se dio cuenta de todo. No es de extrañar que descubrieras mi ubicación tan pronto después de mi resurrección. No, debes haber encontrado el método para mi resurrección mucho antes, ¿verdad? El rostro del artesano cambiaba constantemente de expresión. Li Fan simplemente asintió levemente. Ten la seguridad, amigo mío, que no quise hacer daño. De lo contrario, no te lo habría revelado todo tan abiertamente. Oh. Entonces, ¿cuál es exactamente tu intención?, preguntó el artesano con expresión inquieta. Es simplemente que, al ver las extraordinarias habilidades de mi amigo, que posee una creatividad que rivaliza con el cielo, quería invitarlos a unirse a nosotros en la búsqueda de grandes ambiciones. Li Fan lo dijo con seriedad.
Posteriormente, Li Fan detalló la propuesta de la Alianza de los 10.000 Reinos y la restauración del linaje Tao del inmortal compasivo carmesí. ¿Existe realmente un verdadero linaje inmortal del Tao? El artesano entrecerró los ojos, escéptico pero intrigado. No fue hasta que Li Fan pasó sobre un hilo de Spirit Elixir de color dorado que Craftsman volvió a sorprenderse inexplicablemente. ¿Esencia del poder fuente? Pronunció un término que difería del que había descrito el taoísta Bai Hua. Oh. ¿Y qué es esa esencia del poder fuente de la que hablas? En nuestro reino Wanzhen, llamamos a esta sustancia elixir espiritual. Li Fan preguntó con gran interés. El artesano miró fijamente el objeto en la mano de Li Fan como si estuviera mirando un tesoro incomparable. La fuerza fuente es la fuerza fundamental que impulsa a los cultivadores a avanzar en sus reinos. La esencia del poder fuente, por otro lado, es la fuerza primordial que da origen a la fuerza fuente. O, según una terminología pasada que era popular en el mundo del cultivo inmortal, el reino es el núcleo y la base del cultivo es el fruto. La esencia del poder fuente es la verdadera forma de la flor del Tao, y en cuanto al origen de todo, la raíz, es el Tao, el que impulsa el desarrollo de todas las cosas. Luego, la conciencia espiritual de Li Fan relató la descripción que hizo el taoísta Bai Hua del elixir espiritual. Fue una parte abandonada por los inmortales sin nombre mientras absorbían las huellas del Tao. Tu metáfora es realmente bastante novedosa, reflexionó Li Fan sobre estas palabras, sumido en sus pensamientos. Mientras tanto, el artesano continuó fijando su mirada en la esencia del poder fuente en la mano de Li Fan, sin querer apartar la mirada. ¿Tiene veneno la flor del Tao? Li Fan preguntó de repente. El artesano quedó desconcertado por un momento, pero luego comprendió el significado de Li Fan. Reflexionó brevemente antes de explicar, es inofensivo para los creyentes. Sin embargo, los no creyentes seguramente recibirán reacciones negativas. Tengan en cuenta que la raíz de Tao, así como la flor de Tao, no son poderes que nosotros, los cultivadores, aún no hemos alcanzado la ascensión a la inmortalidad, podamos dominar. Si queremos utilizarlo, debemos confiar en el inmortal. Pero los inmortales son seres que están más allá de nuestra comprensión. Mientras buscan la raíz del Tao, inevitablemente dejarán atrás sus huellas. Por lo tanto, la flor del Tao, el fruto del Tao y el núcleo del Tao, que emergen están todos imbuidos de su aura única. Las flores del mundo mundano experimentan el proceso de echar raíces, ramificarse, florecer y dar frutos. Sin embargo, como cultivadores que persiguen el Tao, comenzamos con el fruto para buscar la causa. Buscamos el origen de todo, la raíz de Tao. Un esfuerzo tan esquivo, si uno no lo comprende personalmente y busca tomar atajos, sin comprender plenamente la verdadera esencia del poder del fruto del Tao, y está ansioso por remontarse a la raíz del Tao, solo puede depender de los logros de los demás. ¿Entiendes lo que digo, compañero taoísta? Quizás porque había visto la verdadera flor del Tao, el artesano se emocionó y terminó hablando bastante en una sola respiración. Según tus palabras, parece que no hay mucho daño en utilizar el poder de la flor del Tao, ¿verdad? Li Fan preguntó. Eso es natural, siempre y cuando no busques otras raíces de Tao en el futuro, respondió el artesano. Li Fan pensó por un momento y luego tuvo una epifanía, ¿una raíz conduce a un fruto? Correcto, una vez contaminado por el poder de la flor del Tao, uno es casi incapaz de escapar durante toda la vida. Si existe la posibilidad de avanzar más en el futuro, solo se puede seguir el camino ya determinado, buscar la raíz de Tao, que está místicamente ligada. Sin embargo, un verdadero inmortal ya ha dado el primer paso en el camino que tiene por delante. El artesano se rió entre dientes, por lo tanto, o te conviertes en seguidor o vasallo del otro partido. O debes eliminarlos y convertirte en el más fuerte en el camino de Tao. Ah, por cierto, hay una cosa más que olvidé mencionar. El fruto surge de la raíz, y si la raíz se marchita, el fruto también perecerá. Por lo tanto, si el inmortal que se encuentra en la fuente muere, aquellos río abajo que han tomado prestado su poder para ser contaminados por la flor del Tao, también morirán violentamente. Sin embargo, después de todo, es un inmortal.
la probabilidad de desaparición es mucho menor en comparación con nosotros, los cultivadores comunes. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1053, 108, verdadero camino de transmisión de la ley. Realmente no hay necesidad de preocuparse. Mientras hablaba, parecía que recordaba las tribulaciones de años pasados en el mundo inmortal, y Craftsman de repente se quedó en silencio. También es difícil decirlo porque el camino para buscar la raíz del Tao es extremadamente peligroso. Incluso para los inmortales comunes, que no son inmortales sin nombre en unidad con el Tao, el riesgo de caer es inevitable, suspiró Craftsman. Tan pronto como terminaron estas palabras, volvió a caer un largo silencio entre ambos. Li Fan parecía estar digiriendo estas palabras, con el ceño fruncido, perdido en sus pensamientos. Después de mucho tiempo, recuperó la compostura y dijo, las consecuencias que acabas de mencionar, sobre aquellos que no creen que sufran reacciones negativas, ¿se refieren a las consecuencias de buscar otra raíz Tao? Exactamente, asintió Craftsman. No solo alertará a los inmortales originales, sino que incluso podría causar vibraciones a la propia raíz Tao. Porque, según los datos que tenemos actualmente, cada raíz Tao es bastante pura, independiente y exclusiva. Por supuesto, quizás por encima del reino de los inmortales sin nombre, existe un reino aún más inimaginable donde se fusionan múltiples raíces Tao. Pero eso es puramente especulativo, sin una pizca de evidencia. Sin embargo, el consecuencialismo de la raíz del Tao que mencioné antes es la conclusión a la que llegamos en el reino del mecanismo celestial al estudiar y analizar el cuerpo de el ancestro. En aquel entonces hubo consenso y no hay que equivocarse, dijo Craftsman con un destello de dolor en los ojos. Observo que el arte de los elementos vitales de la miríada de seres que creaste también parece tener un indicio de esto, consecuencia de la raíz Tao, agregó Li Fan de manera oportuna. Jaja, tú también lo notaste. No solo el arte de los elementos vitales de la miríada de seres, sino incluso el método de cultivo del mundo Xuanhuang, que desafía la lógica del cielo y la tierra para alcanzar la inmortalidad. De hecho se alinea sutilmente con el verdadero significado de la raíz del Tao, susurró Craftsman, con su tono profundo. Portador del Dharma celestial, esta persona. Aunque aún no ha llegado al reino de un inmortal, ha logrado controlar a los cultivadores desde aguas arriba hasta aguas abajo con su método, verdaderamente aterrador y temible. Aunque no es un inmortal, ya posee parte de la autoridad de un inmortal. Tal como mencioné antes, o te conviertes en su seguidor y cultivas sus enseñanzas, o debes matarlo directamente, dijo Craftsman en voz baja, claramente manteniendo un profundo respeto por el portador celestial del Dharma. Al escuchar esto, Li Fan frunció el ceño. Entonces, según tus palabras, si por alguna razón el portador celestial del Dharma muriera repentinamente, ¿podría afectar incluso a todos los cultivadores del mundo Xuanhuang? El artesano se encogió de hombros. Esa posibilidad no debe descartarse. Por eso digo que es extremadamente peligroso. Incluso sospecho que es un inmortal reencarnado. De lo contrario, sería increíblemente difícil aplicar la filosofía de la raíz del Tao con tanta maestría. Li Fan frunció el ceño profundamente. De hecho, esto era algo que nunca había considerado antes. Parecía que lidiar con el portador celestial del Dharma iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Por cierto, esos dos guardianes hombres dorados tuyos se parecen exactamente al portador celestial del Dharma. ¿Hay algún misterio en esto? ¿O tal vez el títere fundador del mundo del mecanismo celestial también es exactamente así? Después de un tiempo, Li Fan de repente expresó sus dudas. El artesano rápidamente negó con la cabeza. No lo entiendes, amigo. La apariencia de ancestro está demasiado dañada para reconocerla. La razón por la que diseñé Creation Goldman a semejanza del portador celestial del Dharma es probablemente solo porque se alinea más estrechamente con el cielo amarillo primordial. Temiendo que Li Fan no lo entendiera, Craftsman explicó proactivamente. Mira este títere mío del mecanismo celestial, además de estar hecho con Source Force, también incorpora muchas partes. Pero los hombres de oro de la creación están compuestos puramente de fuerza fuente. Aunque se obtuvo a partir del cultivo del arte de los elementos vitales de la miríada de seres, debido a que en última instancia existe en el mundo Xuanhuang, todavía está influenciado por el portador celestial del Dharma. Por eso,
para mantener la estabilidad estructural, fueron creados a su imagen. Unas palabras disiparon las dudas en la mente de Lifan. Si se confirma que el portador celestial del Dharma es un inmortal reencarnado, entonces a partir de ahora en el mundo Swanwamp, probablemente sea necesario un perfil más bajo. Sin embargo, desde la situación actual, incluso si no es un verdadero inmortal, no está muy lejos. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su actitud hacia unirse a la Federación Unida de Todos los Reinos? Después de un largo silencio, Lifan volvió a preguntar. Sin dudarlo, Craftsman respondió, por supuesto que es posible. Hoy en día, los caminos hacia la ascensión y la búsqueda de la raíz del Tao ya se han vuelto ilusorios. Y prácticamente no hay oportunidades de aprender de esto. Inmortal compasivo carmesí. El artesano recitó el título con profundo respeto. Estar bajo la guía de un ser así es realmente un gran honor. Debes entender que hoy en día las tribulaciones se extienden a través de los dominios estelares, y un verdadero inmortal sobreviviente es sin duda el apoyo con el que sueñan innumerables cultivadores, dijo el artesano, con los ojos llenos de anhelo y deseo. Si pudiéramos alistar el poder de un verdadero inmortal, los diversos planes que se detuvieron hace años debido a condiciones insuficientes también podrían implementarse sin problemas. Reveló finalmente el artesano la verdadera razón por la que estaba dispuesto a unirse a la Federación Unida de Todos los Reinos. Para evitar despertar las sospechas de Lifan, el artesano rápidamente ofreció una explicación. En aquel entonces, cuando estudié los títeres del ancestro, ganamos demasiado. La marioneta del mecanismo celestial es simplemente el concepto más básico imaginado. Como puedes ver, opera sobre la fuerza fuente, que es, en esencia, el fruto del Tao. Si pudiéramos emplear el poder de la flor del Tao para construir marionetas. Los ojos del artesano brillaban de luz, llenos de anhelo. Seguramente seríamos capaces de crear verdaderas marionetas celestiales cuya fuerza eclipsa a los cultivadores comunes. Aunque no se les puede comparar con un hada genuina, supongo que deberían poder enfrentarse a los cultivadores inmortales sin muchos problemas. El artesano lo dijo con confianza. Mientras hablaba, una vez más miró la fuerza de voluntad dorada que giraba continuamente alrededor de las yemas de los dedos de Lifan. Este era el llamado poder de la flor del Tao. Al escuchar esto, Lifan asintió lentamente. Luego reabsorbió la fuerza de voluntad dorada nuevamente en su cuerpo de tribulación, almacenándola. Dado que ese es el caso, sígueme para presentar tus respetos a la estatua inmortal compasiva carmesí. Antes de que el artesano se diera cuenta, se encontró dentro de un gran salón circular. Delante se alzaba majestuosamente una estatua de piedra con un rostro indistinto. El aura que sintió de la estatua era muy similar al aura residual que había sentido del ancestro años atrás. Era realmente el poder de un inmortal. El artesano ya no tenía dudas en su corazón. De todo corazón, siguió a Lifan y recitó sinceramente el juramento de membresía de la Unión. Casi en el instante en que se completó la promesa, Lifan sintió que el poder más devoto entre todos los miembros se conectaba con él. Era incluso más fuerte que Dao Xuanzi, quien anteriormente fue evaluado como un buscador sincero del camino. Tal vez ver el poder de los inmortales de primera mano te hace más devoto y no deja lugar a pensamientos de resistencia, pensó Lifan en silencio. Pero seguir el camino de verdaderos inmortales de renombre mundial, ser un simple lacayo. Obviamente no era lo que Lifan pretendía hacer. Por supuesto, tomar prestado el poder por una vida o dos. No estaba fuera de cuestión. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1054, 1009, la fuerza fuente asciende a todas las cosas. Después de haber presentado sus respetos a la estatua del verdadero inmortal sin rostro, la relación entre ambos parecía haberse vuelto mucho más estrecha. Amigo artesano, has hecho un gran esfuerzo para establecer la secta del espíritu elemental y recolectar la fuerza fuente, ¿pero con qué propósito? Para decirte la verdad, solo me interesaba el arte de los elementos vitales de los 1000 seres porque permitía que varias personas cultivaran juntas convenientemente, así que me hice cargo de la gran empresa de la secta del espíritu elemental. En cuanto a cómo extraer y utilizar Source Force, estoy completamente a oscuras. Lifan preguntó con una sonrisa mientras llevaba al artesano por el reino del árbol espiritual para visitar a las marionetas de carne que cultivaban automáticamente el arte de los elementos vitales de los miríadas de seres.
Tener un pequeño mundo separado como base hace que las cosas sean mucho más convenientes. Cuando estaba en la secta del espíritu elemental, no me atrevía a colocar estas marionetas cultivadoras de carne tan descaradamente en la plaza. Siempre tuve que encubrirlos. De lo contrario, causaría malestar entre los subordinados y conduciría a todo tipo de caos, dijo el artesano con tono envidioso durante la gira. Solo después respondió a la pregunta de Li Fan. Aparte de crear marionetas del mecanismo celestial, almacené la mayor parte de la fuerza fuente para necesidades imprevistas. En teoría, cada cultivador puede utilizar el poder del deseo refinado para mejorar rápidamente su base de cultivo. ¿Has oído hablar de las leyendas en las que las puertas inmortales otorgaban recompensas y los discípulos alcanzaban la iluminación de la noche a la mañana, rompiendo varios reinos importantes en sucesión? Ese es el efecto de Source Force. Pero en este mundo Xuanwang. El artesano chasqueó la lengua y sacudió ligeramente la cabeza. Este lugar olvidado de Dios es realmente inadecuado para que vivan los cultivadores. Sin mencionar los recursos necesarios para superar cada reino importante, el cuello de botella de la calamidad celestial aquí es mucho más severo que en otros mundos de cultivo inmortal, dijo Li Fan también en acuerdo. Es una lástima que no hayamos tenido otra opción durante tanto tiempo, suspiró el artesano. Sin embargo, estas limitaciones solo existen entre cultivadores. Construcciones como la marioneta del mecanismo celestial no están restringidas. Por extensión, los tesoros mágicos y similares tampoco tienen restricciones en su uso. Tal vez es por eso que la alianza de miles de inmortales me cobra una gran parte de Source Force cada vez, dijo Craftsman con implicaciones posteriores. ¿Te refieres a el espejo Tianxuan? Li Fan reaccionó instantáneamente. No solo eso. Sin duda, el espejo Tianxuan es del nivel de instrumento inmortal. La fuerza fuente es en realidad bastante insignificante. Sin embargo, dentro de la alianza de miles de inmortales, cualquier tesoro mágico que no haya ascendido al nivel de instrumento inmortal puede mejorarse absorbiendo la fuerza fuente, dijo el artesano con una sonrisa. Así que tiene un uso maravilloso, murmuró Li Fan pensativamente mientras miraba el disco de separación final dentro de su conciencia espiritual. A continuación, con la entusiasta ayuda del artesano, se construyó una fortaleza del mecanismo junto a la plaza de las marionetas de carne en el reino del árbol espiritual. Tomó la forma de una esfera, con 2 anillos de metal girando continuamente alrededor del exterior. Cuando el artesano terminó los grabados de estos 2 anillos de metal, Li Fan sintió débilmente la energía de la fuente desbordante que originalmente fluía hacia el clon de Lin. Ahora estaba convergiendo hacia la fortaleza del mecanismo. Como un suave arroyo que se convierte en un poderoso río, formaba gotas de sustancia dorada que caían y se almacenaban dentro de la esfera. Tras una observación más cercana, Li Fan descubrió que estas gotas de energía fuente dorada eran de un nivel claramente más bajo en comparación con la esencia del poder fuente formada por la estatua inmortal verdadera sin rostro, también conocida como la flor del Tao. Sin embargo, todavía sentían una atracción fatal por los cultivadores. Si bien no nos dejó tan insensatos como ver la esencia del cielo y la tierra, aún así provocó oleadas de codicia desde lo más profundo del corazón. Finalmente lo resolví. Parece que debido a que las restricciones del cielo y la tierra son más débiles en el mundo pequeño, guiar la fuerza fuente aquí es mucho más fácil que en el mundo Xuanwang, dijo el artesano con cierta alegría mientras se secaba el sudor de la frente. Esto se llama la fortaleza del mecanismo. Además de guiar a la fuerza fuente, también debería tener funciones protectoras, ¿verdad? Li Fan comentó incisivamente. El artesano no ocultó el hecho, así es. Debido a que nuestro mundo de mecanismos celestiales tiene recursos limitados, a menudo apuntamos a la integración definitiva de funciones al desarrollar construcciones. El artesano señaló suavemente hacia la esfera cercana y se encendió una ráfaga de luz. El edificio recién construido desapareció repentinamente frente a Li Fan. Eso es bastante interesante. No solo era imperceptible a simple vista, sino que ni siquiera la conciencia espiritual podía detectarlo. Solo saltando hacia adelante y tocándolo con las manos se podía encontrar su existencia. Esta es la forma oculta, que requiere una cierta cantidad de fuerza fuente para activarse. Puede alcanzar casi el mismo nivel de ocultamiento que el ancestro, e incluso un experto inmortal podría no percibir necesariamente ninguna pista, dijo orgulloso el artesano. A continuación,
El artesano le mostró a Li Fan las formas ofensivas y de transferencia de la fortaleza del mecanismo. De hecho, hizo honor a su nombre de mecanismo celestial. Li Fan estaba bastante satisfecho. La única lástima es que Source Force no es fácil de conseguir. Es necesario extraerlo minuciosamente de cada cultivador que practique la técnica del espíritu elemental. Es imposible lograr el ciclo autosostenible del ancestro, un movimiento eterno. No pude sacar a relucir el componente central energético del ancestro cuando huí hace esos años. Tal vez nunca tenga la oportunidad de desentrañar este misterio ahora, dijo el artesano, mirando la fortaleza del mecanismo frente a él, como si recordara su ciudad natal. Había una mirada de arrepentimiento en sus ojos. J.E., habrá una oportunidad, dijo Li Fan con una sonrisa. El artesano no tomó en serio las palabras de Li Fan. Después de completar la explicación, el artesano muy concienzudamente también le dio a Li Fan la máxima autoridad sobre la fortaleza del mecanismo. Se le pasó por la cabeza un pensamiento y, de repente, información sobre cuánta fuerza fuente estaba almacenada en la fortaleza, cuánto tiempo se esperaba que duraran las distintas funciones y las proyecciones detalladas de los alrededores de la fortaleza del mecanismo. Todo apareció en la conciencia espiritual de Li Fan en un instante. Esto le dio a Li Fan un tipo diferente de ilusión. Aumentó el poder de salida de la fuerza fuente en la fortaleza y cubrió todo el reino del árbol espiritual con su campo protector, luego activó un estado oculto permanente. Como resultado, la fuerza fuente que podía almacenarse era muy limitada, casi hasta el punto del déficit. Sin embargo, Li Fan no estaba preocupado. En lugar de eso, hizo que Lin, su avatar, aumentara los esfuerzos para practicar el arte de los elementos vitales de los 1000 seres en varios mundos pequeños. Era previsible que con una mayor promoción del arte de los elementos vitales de los 1000 seres, no sería solo la cosecha de la fuerza fuente. Incluso la cantidad de esencia de poder fuente generada a partir de la gratitud hacia el inmortal compasivo carmesí vería un impulso cualitativo. A medida que este asunto se fue encaminando poco a poco, adhiriéndose a la actitud de hacer el mejor uso de todo, Li Fan no dejó al artesano inactivo. Al invocar a Tianyan, hizo que el artesano lo mirara de cerca. Mi hermano menor aquí, debido a las limitaciones de su aptitud física, no pudo abrirse paso hacia un reino superior. Por ello, tomó un camino alternativo, cambiando de forma y confiando su espíritu en una marioneta. Posteriormente, absorbió 1000 años de poder de llama terrestre y finalmente logró la transformación de Dios. Aunque más tarde le ayudé a devorar la esencia del cielo y la tierra y a adentrarse en el umbral del camino de la unidad, este bien podría ser su límite. Tianyan ha estado a mi lado durante muchos años, leal y devoto. No soporto verlo detenerse aquí. Amigo artesano, por favor ayúdame a ver si hay alguna manera de ayudar a Tianyan a avanzar más, preguntó Li Fan, algo serio. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1055, 1010. Transmisión de la ley y preservación de la Casa del Tesoro. Desde que Tianyan apareció ante él, la mirada del artesano no se había desplazado en lo más mínimo. TSK, TSK, TSK. El artesano lo evaluó de la cabeza a los pies, chasqueando la lengua con asombro. Extraño, realmente extraño. Pensar que es una fusión perfecta de hombre y objeto. En aquellos días, el anciano jefe del mundo del mecanismo celestial, San Juan Tu, una vez buscó controlar completamente a el ancestro, por lo que atrevidamente infundió su propia alma divina en el núcleo dañado de el ancestro. El resultado, como era de esperar, no fue exitoso y casi condujo a la destrucción del mundo del mecanismo celestial. Desde entonces, intentos similares han sido absolutamente prohibidos. Las habilidades de fabricación de herramientas de nuestro mundo del mecanismo celestial, aunque bastante creativas, para un estado que es casi natural y perfecto. Los ojos del artesano brillaron de emoción e incluso comenzaron a revelar una expresión fascinada. Tianyan, aunque simple y honesto, hacía tiempo que había abandonado el estado de conciencia poco clara. Con cautela evaluó al artesano y sigilosamente se movió al lado de Li Fan. Jeje. Este es el encanto de cultivar en los 10.000 reinos, cada uno con sus propias maravillas. Esta técnica se conoce como Dao de transformación corporal, capaz de transformar el cuerpo en objeto, mezclando yo y objeto como uno solo. Artesano taoísta,
Después de haber observado durante tanto tiempo, ¿ha pensado en formas de mejorar Tianyan? Li Fan preguntó con una sonrisa. Tengo pensamientos, tengo muchos pensamientos. Yo simplemente. El artesano era como alguien que había descubierto un juguete novedoso, con la cara enrojecida por la emoción. Si Tianyan Daoist hubiera aparecido en nuestro mundo del mecanismo celestial en esos años, sin duda habría causado una sensación tremenda. Tal vez podría haber cambiado completamente la historia del mundo del mecanismo celestial. Nuestras marionetas de mecanismo celeste replicadas, en comparación con su modelo original, Ancestor, todavía tienen una brecha considerable. El punto más crucial es que los materiales son limitados, lo que requiere que cada títere esté completamente elaborado y luego sometido a comparación. Porque es imposible comunicarse con los títeres, pero con la ayuda del taoísta de Tianyan. Muchas de las funciones de ancestro podrían simplemente realizarse. Por supuesto, puede requerir la ayuda de la flor del poder Tao del taoísta Li Fan. En ese momento el artesano se giró para mirar a Li Fan. Jeje, artesano taoísta, por favor haz lo que quieras. Li Fan le aseguró muy generosamente. Al percibir las dudas de Tianyan sobre la confiabilidad del artesano, Li Fan lo tranquilizó en silencio y finalmente disipó las sospechas de Tianyan. Al ver al artesano y a Tianyan desaparecer juntos, Li Fan apareció en la cámara secreta subterránea central. Se puede aplicar Source Force para mejorar los tesoros mágicos. Li Fan convocó el disco de separación final. Después de reflexionar por un momento, no eligió utilizar la esencia Source Force generada por la estatua de piedra sin rostro. Tampoco utilizó la fuerza fuente reunida por el arte de los elementos vitales de los 1000 seres. En lugar de ello, solo utilizó la base de cultivo de retroalimentación que había obtenido al practicar la fórmula inmortal. Un cuerpo de tribulación dentro de su dantiano se hizo añicos. Una gran cantidad de base de cultivo almacenada, bajo la dirección de Li Fan, avanzó hacia el disco de separación final. Tras un examen minucioso, Li Fan descubrió que la gran mayoría de la fuerza fuente no fue absorbida. Se recuperó sin cambios. Si un cultivador no lo recolectara, eventualmente se desvanecería lentamente entre el cielo y la tierra. Sin embargo, Li Fan también notó profundamente que una porción extremadamente pequeña de Source Force, al entrar en contacto con el disco de separación final, desapareció en el aire. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente mientras generaba un nuevo cuerpo de tribulación y comenzaba a recordar la fuerza fuente dispersa. Al mismo tiempo, continuó lavando el disco de separación final con Source Force. Así que fue como buscar oro en la arena. Poco a poco, el disco de separación final finalmente experimentó un cambio. Con solo mirar la superficie, era difícil saber si el cambio realmente se había producido. Sin embargo, el aumento en la velocidad con la que el disco de disociación dedujo matrices de formación fue innegable. Algunos tesoros mágicos, después de ser utilizados por los cultivadores durante mucho tiempo, desarrollan lentamente la espiritualidad y se vuelven tan fáciles de dirigir como las propias extremidades, exhibiendo una mayor efectividad. De hecho, este proceso tiene cierta similitud. Al percibir que el vínculo entre él y el disco de separación final se hacía más profundo y evidente, Li Fan tuvo una epifanía. Desafortunadamente, cada objeto tiene sus límites. Mediante la extracción de Source Force, las capacidades del disco de separación final finalmente aumentaron en aproximadamente una quinta parte. Después de eso, Source Force ya no le sirvió de nada. Es mejor que nada, supongo. La pregunta es, después de que el disco de disociación absorbe los 9 discos de este mundo y sufre un cambio cualitativo, si todavía puede ser templado por este método. Li Fan reflexionó en silencio. Como dice el refrán, pide y recibirás. 3 días después, Li Fan finalmente recibió un mensaje de Moravin. El lugar de encuentro seguía siendo el cielo de la cueva oculta, donde se habían asegurado los 9 discos de desintegración. Cuando Li Fan volvió a ver a Moravin, notó algún tipo de cambio en él. Pareces un poco diferente, preguntó Li Fan directa y francamente. Moravin sonrió sin ocultar nada. Jajaja, de hecho no puedes engañar a los ojos perspicaces del hermano Xin Wan. He trabajado duro para la alianza de miles de inmortales, resolviendo un problema tras otro. Mis contribuciones están ahí para que todos las vean y, naturalmente,
El Consejo Transmisor del Dharma tiene recompensas para mí, dijo Moravin con orgullo en su rostro. De todos modos, la alianza de miles de inmortales no está dirigida por ustedes, transmisores del Dharma. Simplemente toma lo que quieras. ¿Qué necesidad hay de recompensas? Dijo Li Fan, medio riendo y medio burlándose. No se puede decir así, la alianza de miles de inmortales siempre ha pertenecido al portador celestial del Dharma. Nosotros, transmisores del Dharma, manejadores de espejos y sabios ilusorios, simplemente lo estamos manejando en nombre del portador celestial del Dharma, dijo Moravin con aire justo, interpretando el papel con seriedad, y luego estalló en risas. Sin embargo, los artículos del Tesoro de los Mil Reinos son verdaderamente extraordinarios. Fue una grata sorpresa ganar tanto esta vez en lugar de especificar lo que obtuvo. Amo Ruben presentó el Tesoro de los Mil Reinos. Resultó que el tesoro albergaba muchos tesoros obtenidos de los cuerpos de los mundos de cultivo, que se habían fusionado con el mundo Xuanhuang. Solo el mundo Xuanhuang sobrevivió dentro del océano estrella del abismo. Los otros mundos de cultivo cayeron en las ruinas inmortales o fueron devorados por el mundo Xuanhuang. Todos los tesoros de los distintos reinos fueron reunidos en este tesoro. El nombre Myriad Realms era verdaderamente merecido. Si eran apreciados y coleccionados por el portador celestial del Dharma, naturalmente eran de gran valor. En la mente de Li Fan, incluso podía visualizar al portador celestial del Dharma arrastrando diligentemente los fragmentos de los mundos cultivadores a través del cielo estrellado, primero recolectando sus tesoros y luego fusionándolos con Xuanhuang. Es una lástima que el tesoro de los Mil Reinos solo pueda abrirse mediante una decisión conjunta del Consejo Transmisor del Dharma. De lo contrario, podría haber compartido la riqueza contigo, hermano Xinguang, dijo Moravin con una sonrisa. Li Fan respondió con una actitud fría, todos son solo objetos externos. Al igual que estos 9 llamados discos de desintegración, todos son meras herramientas. Al final, todavía tenemos que confiar en nosotros mismos. Al escuchar esto, la expresión de Amo Ruben cambió. Luego dijo solemnemente, el hermano Xinguang dice la verdad. Parece que me he dejado llevar. Li Fan resopló fríamente y no dijo más. Simplemente observó cómo Amo Ruben entregaba casualmente los discos de desintegración, que eran esquivos y brillaban con una luz blanca cristalina. Li Fan reprimió la repentina oleada de deseo que brotó desde dentro de su alma divina por el disco de separación final. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1056, 1011. Sellando el destino y dibujando la Fundación Tao. Fingió que no pasaba nada y recogió los 9 discos de disociación. Li Fan comenzó a preguntar sobre los detalles de la colaboración con Mirror Handler Song. Kan, este tipo, es realmente bastante interesante. Si no lo hubieras mencionado antes, nunca habría adivinado que ya se había convertido en esclavo del espejo del tesoro del cielo místico, dijo Moravin, sacudiendo ligeramente la cabeza. Sin embargo, con su cooperación clandestina, el plan para persuadir a la alianza de miles de inmortales para que construyera el gran conjunto y obtuviera el control total sobre el espejo del tesoro del cielo místico fue mucho más fluido. Pero el aspecto más crítico todavía depende de ti, hermano Xinguang. Eres tú quien puede ayudar al espejo Tianzuan a liberarse de la técnica de matriz que lo aprisiona por el portador celestial del Dharma. ¿Estás realmente seguro de ello? Moravin preguntó con un rastro de duda. Li Fan no dio una garantía de inmediato. En cambio, después de reflexionar en silencio por un momento, dijo lentamente, no debería ser un gran problema. Esta cosita que me acabas de regalar parece ser mucho más fuerte que la anterior Professor A. Crown. Sin embargo, para ir a lo seguro, si es posible, es mejor recopilar más información sobre las formaciones prohibidas dejadas por el transmisor del Dharma. Sintiendo que era razonable, Amo Ruben aceptó de inmediato en el acto. Por cierto, hace poco me encontré con algo que podría resultarte interesante después de que ambos intercambiaron algunos detalles que necesitaban atención durante la futura implementación de su plan. Amo Ruben dijo repentinamente antes de separarse. Oh. Li Fan hizo una pausa en sus pasos. ¿No dividiste 1.000.000 de tus pensamientos demoníacos, ocupaste muchos cuerpos de cultivadores y causaste bastante conmoción antes? Dijo Amo Ruben con entusiasmo. Ah. Li Fan, sin embargo,
Parecía completamente desconcertado, como si se hubiera olvidado por completo de este asunto. Fue solo después de la explicación de Amo Rubin que fingió asentir con la cabeza, aparentemente empezando a recordar. A estos cultivadores se les ha destruido completamente la conciencia, dejando solo sus cuerpos. Sin embargo, dado que están involucrados en el funcionamiento del Floating Star Space Array, no se pudieron ejecutar directamente. Así que en ese momento todas estas personas estaban encarceladas. El plan original era mantener a estos cultivadores en un estado donde sus cuerpos permanecieran vivos y sus conciencias desaparecieran para siempre. Pero más tarde, después de algunas discusiones, pensamos que el número de millones era demasiado. Después de todo, entre ellos, había bastantes cultivadores por encima del reino de transformación del alma naciente. Mientras están vivos, ocupan los cielos de las cuevas y recursos como el cambio de vida. Esto significa que en el futuro, el número normal de cultivadores en el mundo Xuanhuang se reducirá permanentemente en esa cantidad. Así que, después de mucha deliberación, decidimos quedarnos solo con 500,000 y sellarlos para siempre. En cuanto al 500,000 restante, Moravin hizo una pequeña pausa cuando llegó al punto crucial. ¿Los mataste a todos? No, no sentí ningún temblor en el mundo Xuanhuang, respondió Li Fan en cooperación. Un indicio de interés brilló en los ojos de Amo Rubin. La Alianza Inmortal en realidad posee una técnica que les permite extraer los cielos de las cuevas dentro de los cultivadores, el cambio de vida e incluso la esencia del cielo y la tierra, y luego devolverlos a la tierra celestial. Los ojos de Li Fan se iluminaron bruscamente al escuchar esto. ¿En qué se diferencia eso de regresar naturalmente a los cielos después de la muerte de un cultivador? Moravin explicó. Después de que un cultivador muere y regresa a los cielos, pueden pasar muchos años antes de que renazcan dentro del cielo y la tierra. Además, esos cielos de las cuevas y la esencia del cielo y la tierra sufrirán cambios correspondientes durante el funcionamiento del mundo. Pero esta técnica llamada, el sellado del destino, por la Alianza Inmortal es diferente. Dentro de medio día como máximo, los recursos del cielo y de la tierra consumidos por los cultivadores serán extraídos completamente y devueltos a la tierra celestial amarilla primordial. Sin embargo, aunque se llama regresar a los cielos, es diferente de la evolución natural. El punto clave es que la Alianza Inmortal ha preparado un nuevo lugar para estos recursos extraídos del cielo y la tierra. El tono de Amo Rubin contenía un toque de asombro, claramente impresionado por esta ingeniosa idea. Este lugar está ubicado dentro de la niebla blanca devoradora de elementos en la intersección de los 4 estados centrales de la Alianza Inmortal, conectados pero separados del mundo Xuanhuang. Todavía está bajo el control del camino celestial amarillo profundo, pero ha sido modificado para que la Alianza Inmortal pueda tener un mayor control sobre él. ¿Quieres decir que estos recursos extraídos y almacenados del cielo y la tierra pueden reactivarse en cualquier momento? Li Fan pensó por un momento y luego mostró un ligero asombro. Porque las implicaciones detrás de esto fueron realmente aterradoras. Exactamente. Esto significa que la Alianza Inmortal, si lo desea, puede utilizar rápidamente estos recursos para crear una nueva fuerza de cultivadores. Sin embargo, ese no es el punto principal. La Alianza Inmortal tiene muchos otros medios para lograr el mismo fin. Lo más crucial es que la Alianza Inmortal pueda expandir este dominio indefinidamente y, con el tiempo, recolectar lentamente la parte de los recursos del cielo y la tierra consumidos por todos los cultivadores del mundo, describió Amo Rubin en un escenario escalofriante. Simplemente piense en las consecuencias si esta acción se ejecuta con éxito. Para entonces, tal vez incluso cultivar la inmortalidad requerirá el permiso de la Alianza Inmortal. La Alianza Inmortal no necesitará cultivadores comunes para sostener la supervivencia del mundo Xuanhuang. Lo más probable es que un gran número de cultivadores se conviertan en mortales. TSK, TSK, TSK. La Alianza Inmortal incluso tiene este tipo de método bajo la manga, oscureció la expresión de Li Fan. Hermano, no tienes por qué preocuparte demasiado. Según las opiniones del transmisor del Dharma Jian y más de la mitad de los transmisores del Dharma, el uso de este sellado del destino ha sido estrictamente limitado. Después de todo, es demasiado peligroso. Si no se controla adecuadamente, podría provocar un futuro en el que cultivar la inmortalidad quede monopolizado, le aseguró rápidamente Amo Rubin. Creo que el transmisor Dharma Jian es bastante bueno.
Él verdaderamente considera a los cultivadores del mundo. En cuanto a aquellos transmisores del Dharma que tienen puntos de vista opuestos, creo que muchos de ellos desconfían de la presencia de la autoridad de la organización de los 5 ancianos. Después de todo, si el número de cultivadores es realmente demasiado bajo, si estalla una guerra a gran escala con la organización de los 5 ancianos y solo está disponible el poder proporcionado por el sabio de la ilusión y la realidad, probablemente no sería compatible, analizó M. Rubin. En cuanto a quien desarrolló el sellado del destino, el transmisor del Dharma Zen está muy insatisfecho con la decisión del Consejo. Este muchacho, que ha mantenido el poder durante demasiado tiempo, ahora cree que los cultivadores del mundo son innecesarios y que sería mejor convertirlos en mortales, no mejores que cerdos y perros. Jejeje. Pero eso depende únicamente del poder de transmisión de la ley. Si me encontrara con el transmisor del Dharma Zen. Una luz misteriosa parpadeó en los ojos de Li Fan. El hermano Xinguang no debe ser descuidado. Este transmisor de Dharma Zen tiene un verdadero talento. Después de todo, fue capaz de desarrollar un arte tan nefasto de sellar el destino. M. Rubin advirtió con cierta seriedad, ¿no viste el trágico estado de esos cultivadores cuando fueron sellados del destino? Moravin suspiró con cierto arrepentimiento. Incluso con mis experiencias, es un poco difícil soportar mirarlo directamente. Y es entonces cuando se encuentran en un estado de ignorancia y de inconsciencia. Si la conciencia de los cultivadores aún permaneciera y el sellado del destino aún se llevara a cabo, probablemente superaría todas las torturas más crueles a lo largo de los siglos. Moravin suspiró y concluyó así. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1057, 1012 disco de disociación décuple. Uno solo puede imaginarlo. Después de todo, cuando un cultivador cultiva nuevos métodos, los recursos del cielo y de la tierra se integran plenamente con uno mismo, apenas distinguibles entre sí. Extraerlos una vez más es casi como aplastarlos y separarlos, no hay diferencia. Li Fan dijo fríamente. Este transmisor de Dharma Zen es verdaderamente un talento poco común. Si surge la oportunidad, me gustaría conocerlo como es debido, dijo Li Fan con una mueca de desprecio. Moravin negó con la cabeza. Debido a que su sugerencia fue rechazada, por enojo, Zen regresó a su propio pequeño mundo y se negó a ver a nadie. A corto plazo, me temo que no hay muchas posibilidades. Quizás más tarde, antes de irnos, podamos hacer un último plan. Li Fan asintió en señal de acuerdo. Después de terminar de discutir este divertido incidente, Li Fan regresó al reino del árbol espiritual con los 9 discos de desintegración. En la cámara secreta subterránea, Li Fan, con gran cautela, colocó otra capa de técnica de matriz para su protección. Solo entonces sacó los 9 discos de desintegración recién creados y los colocó ante él. Al no suprimir ya las olas de deseo de su mar de conciencia que quería devorarlas de una sola vez, el disco de separación final salió volando directamente, como una bestia hambrienta cuyos ojos brillaban rojos, mirando fijamente al yo de este mundo. Si Li Fan no hubiera tenido el control, el disco de separación final probablemente habría cedido a sus instintos hace mucho tiempo y habría devorado rápidamente los 9 discos. Pero Li Fan todavía mantenía la mente clara. Debería dejar que el disco de separación final, poco a poco, consuma ahora sucesivamente los 9 discos aún por fusionar. O esperar hasta que los 9 discos se unifiquen, formando un disco de desintegración completo, antes de comenzar la absorción. La respuesta era obvia. Con gran determinación, Li Fan restringió el disco de separación final. Luego comenzó a manipular e impulsar la fusión de los 9 discos. La fusión de los 9 discos fue, en esencia, una supervivencia del más apto. Para Li Fan, que había experimentado personalmente la unificación de 9 discos y ahora controlaba un conocimiento de las técnicas de matriz que superaba con creces esta era simplemente algo natural. Seleccionó casualmente un disco entre los 9 como el afortunado, capturándolo en la palma de su mano. Luego, con una punta suave, el disco de separación final que flotaba arriba emitió un haz de luz blanca. La información en continuo cambio dentro de la luz blanca representaba innumerables matrices de formación que los discos de desintegración aún no habían registrado en este momento.
Estas fueron las matrices de formación que el disco de desintegración habría necesitado una cantidad considerable de tiempo para aprender a través de su propio estudio y deducción constante. En ese momento, Li Fan los metió a la fuerza a todos en este disco de desintegración recién nacido. De hecho, esto estaba forzando el crecimiento. A medida que el recién nacido disco de desintegración absorbía cada vez más matrices de formación, su resplandor externo se hacía visiblemente más brillante a simple vista. Los 8 discos de desintegración restantes, como si sintieran peligro, se vieron obligados a llevar su velocidad deductiva al límite. Pero ¿cómo podrían compararse con el afortunado que cosechaba sin sembrar? En el tiempo que llevaba a beber una taza de té, se eliminó el primer disco de desintegración. Tras devorar a su homólogo, el disco elegido se volvió cada vez más poderoso. La velocidad a la que se alimentaba también se aceleró. El ritmo de devoración de los otros discos de desintegración recién nacidos se aceleró. Por fin, después de mediodía, emergió el vencedor definitivo. La entidad completa del disco de desintegración del mundo existía ahora en el mundo. Li Fan, en lugar de devorarlo con entusiasmo de inmediato, como un conocedor paciente, lo trató de la misma manera, refinando la entidad completa del recién nacido con Source Force. Una vez que todo estuvo listo, ya no suprimió el disco de separación final. Así, el afortunado que había salido victorioso en la competencia fratricida de la vida y la muerte fue tragado en un instante por la mano oscura que estaba detrás. Li Fan pareció escuchar el fino sonido de la masticación. Fue como si también escuchara los lamentos involuntarios y enojados del recién nacido disco de desintegración. Pero su fusión ya estaba destinada. Como volver a la simplicidad y lavar todos los adornos, el disco de separación final, originalmente algo brillante, en el proceso de absorber incesantemente la nueva entidad, retrajo gradualmente su luz. Se convirtió en algo que había existido durante mucho tiempo, hecho de piedra. Inconspicuo. Aunque el proceso de deducción de matrices de formación se interrumpió debido a la fusión, Li Fan, como propietario del disco de separación final, claramente sintió que se estaba produciendo una transformación inimaginable dentro de él. En un abrir y cerrar de ojos, fue testigo de cómo el cielo volcaba la tierra. A medida que el disco de separación final ascendía, una misteriosa fluctuación descendía con él. De manera similar a la escena en la que el reino del árbol espiritual había ascendido, el mundo entero tembló levemente. Todos los seres vivos que residían en el reino del árbol espiritual sintieron algo, conscientes de que se estaba desarrollando un evento extraordinario. Sin embargo, bajo el ocultamiento deliberado de Li Fan, no pudieron identificar la fuente de la perturbación. La transformación continuó. En la superficie del disco de piedra se formaron espontáneamente patrones complejos. Li Fan apenas tuvo tiempo de discernirlos antes de que desaparecieran por dentro, desapareciendo de la vista. Con la adición de estos patrones innatos, el aura que exudaba del disco de separación final se volvió aún más extraordinaria. Sobre el cielo del reino del árbol espiritual, un agujero apareció de la nada. Como si más allá del agujero algo estuviera descendiendo. Li Fan miró hacia arriba y su corazón se llenó de anticipación. Pero para su sorpresa, el agujero persistió durante bastante tiempo, pero la transformación esperada no se produjo. Y el disco de separación final parecía permanecer justo debajo del punto más alto, a solo un paso de alcanzar la cima. Invisiblemente, era como si algo lo obstruyera, o como si hubiera una barrera invisible frente a él. El aura del disco de separación final surgió incesantemente, pero finalmente no completó la transformación final. Alcanzó su punto máximo y luego decayó. El agujero en el centro de la bóveda del cielo del reino del árbol espiritual se redujo gradualmente con el tiempo. Al final desapareció. Y todas las actividades excepcionales que se habían producido en el disco de separación final se calmaron por completo. Li Fan tenía en sus manos el nuevo disco de separación final, perdido en sus pensamientos. Algo falta. Parece que el camino cortado para convertirse en un inmortal también afecta a los artefactos puros. Consolando la insatisfacción que emanaba del interior del disco de separación final, una vez que finalmente aceptó esta lamentable realidad, Li Fan comenzó a intentar operarlo después de su ascenso. Aunque no había pasado al nivel de brazos inmortales, la eficiencia de las matrices de formación deducidas había mejorado drásticamente en comparación con antes.
La mejora más notable fue que la velocidad a la que analizó la esencia, Ray of the Myriad Spirits, había aumentado varias veces. Incluso se autodedujo durante el análisis. Además, todavía tenía la capacidad de continuar la tarea anterior de deducir cómo romper la formación prohibida del soberano celestial transmisor del Dharma. Lo que fue aún más aterrador fue que Li Fan también sintió profundamente que este no era el estado del nuevo disco de separación final que funcionaba a plena capacidad. Todavía tenía reservas de poder. Li Fan evaluó que después de devorar otra parte de sí mismo, la eficiencia general de deducción del disco de separación final se había expandido más de 10 veces. Esto, sin ascender al nivel de un instrumento inmortal, Li Fan creía que el disco de separación final definitivamente se encontraba en la cima entre los objetos mundanos. Incluso puramente en términos de capacidad para deducir matrices de formación, probablemente no era más débil que algunos instrumentos inmortales. Los resultados superaron con creces las expectativas de Li Fan. La fusión del yo produce un efecto mucho mayor que la suma de sus partes. Li Fan inmediatamente cayó en una profunda contemplación. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1058, 1013. Ya en la cima del mundo mortal. La fusión de objetos idénticos, Li Fan había experimentado eventos similares antes. Por ejemplo, con la piedra Wadao y la estela de la cesación, entre otras. Pero claramente, los efectos de su fusión palidecieron en comparación con el disco de disociación. Tal vez sea porque el disco de disociación ya se encuentra en la cima del mortal camino de la matriz. Aunque no ascendió después de devorar otra versión de sí mismo, aún así logró algún tipo de transformación cualitativa. Todavía existen muchas existencias como el disco de disociación en el mundo, a solo un paso de ascender. Pero como el camino hacia la inmortalidad ha sido cortado, están casi condenados a estancarse para siempre. Después de todo, no todos pueden movilizar a todos los cultivadores de la Alianza Inmortal para explorar innumerables mundos pequeños, logrando así una mejora en su forma principal como el espejo Tianxuan en la era 115. Pero con la ayuda de Even True, la fusión de 2 en 1, que logré les permite cruzar fácilmente este foso celestial. Este podría ser el método más simple del mundo hoy en día para producir en masa una fuerza casi inmortal. Muchos elementos pasaron por la conciencia espiritual de Li Fan, junto con su posible desempeño después de la autofusión. Yan Fajue, espada de madera, incluso la tabla de la creación, etc. En cuanto a los elementos que han sufrido fusión una vez, si pueden seguir fortaleciéndose fusionándose nuevamente consigo mismos. Se necesita una verificación adicional. Sin embargo, Li Fan supuso que probablemente no era posible. La clave está en el camino cortado hacia la inmortalidad y la falta de energía espiritual inmortal. Sin fundamento la cantidad es inútil. A medida que sus pensamientos convergían gradualmente, Li Fan abandonó la habitación secreta después de su reclusión y primero modificó la matriz protectora del reino del árbol espiritual. El tiempo dedicado a esta modificación fue incluso mayor que cuando Li Fan estableció el array por primera vez. Fue casi como reconstruirlo. Sin embargo, todo el proceso se desarrolló sin un susurro, sin alertar a ningún ser viviente del reino del árbol espiritual. Solo después de que se completó la matriz, el ligero cambio en el aura que envuelve el reino del árbol espiritual hizo que seres como el daoísta Baiwa y otros del reino Unity Path y superiores fueran ligeramente conscientes. Li Fan estaba de pie sobre el cielo, con los ojos bien cerrados. Incluso sin depender de los sentidos y la vista divinos, simplemente a través de la sensación del conjunto protector del reino, una vista en miniatura detallada de todo el reino del árbol espiritual apareció en la conciencia espiritual de Li Fan. Ni siquiera todos los seres vivientes del reino del árbol espiritual pudieron escapar. Usando el poder de esta formación de reino protector recién formada, Li Fan podría aniquilar instantáneamente a los seres dentro de la matriz sin mover un dedo. La diferencia entre inmortales y mortales, de hecho, es tan grande como un abismo. Veo a los seres vivientes del reino del árbol espiritual como hormigas, y los inmortales deben verme de la misma manera. Si no tuviera Even True. Li Fan suspiró levemente. En teoría, el recién creado Spirit Tree Protective Realm Array aún no ha llegado a su límite. Pero debido a los materiales exclusivos del mundo inmortal y la falta de energía espiritual inmortal, el estado actual del array apenas tiene espacio para una mayor progresión.
Después de completar inicialmente las pruebas de potencia del disco de disociación, Li Fan regresó a la sala secreta para recopilar y resumir el análisis del disco de separación final en Myriad Spirits Return to Number. También supervisó el estado del desciframiento de las restricciones impuestas por el portador celestial del Dharma. Aunque el disco de separación final tiene un formidable poder de cálculo, al borde del primer nivel en el reino mortal. Después de todo, es inanimado y necesita la guía de Li Fan. Sin eso, podría autoevolucionar en alguna dirección extraña. Array Pass no tiene límites y Li Fan está inmerso en él, ajeno al paso del tiempo. Un día, Li Fan de repente sintió algo y se despertó sobresaltado de su investigación. Ancla 15 años, el regreso del caldero del rey de la medicina. Teniendo en cuenta el momento, era lo correcto. Los ojos de Li Fan parpadearon. Detuvo su trabajo actual y su figura abandonó instantáneamente el reino del árbol espiritual. Llegó al abismo del Verdant Bottom y esperó pacientemente en el punto de caída predeterminado del caldero del rey de la medicina. Mirando hacia el fondo del abismo profundo, su expresión se volvió algo solemne. Con su fuerza actual, naturalmente todavía tenía cierta capacidad para profundizar más. Pero cada vez que este pensamiento surgía una sensación de inquietud en su corazón, que luego era reprimida por Li Fan. Al notar los pensamientos perdidos disueltos por el mantra del corazón inmortal de Xuanwang, los ojos de Li Fan se profundizaron. Esta atracción inexplicable, de hecho, no es una ilusión. Si no me equivoco, el abismo del Verdant Bottom, al igual que el océano Mistaven, es probablemente un remanente más grande de otros reinos de cultivo inmortal. Bueno, quizás no solo eso. El fondo del abismo también podría estar relacionado con las profundidades de la niebla blanca. Li Fan miró a su alrededor y vio las ruinas flotantes, pensando lentamente. En la antigüedad, el abismo del Verdant Bottom no existía. El océano Mistaven fue creado con un golpe de palma, el abismo del Verdant Bottom con un pisotón. Claramente, esto era parte del mundo Xuanwang que asimilaba y consumía otros mundos de cultivo, y la transmisión de leyes ayudaba en el proceso. Confiar únicamente en el poder del propio mundo Xuanwang es insuficiente, requiere la ayuda de la transmisión de la ley. Esto en sí mismo plantea algunas preguntas. Aunque el abismo del Verdant Bottom, como el océano Mistaven, todavía ocultaba muchos secretos. Li Fan no tenía intención de rastrear sus orígenes en este momento. Estaba esperando pacientemente el regreso del caldero del rey de la medicina. De acuerdo con el tiempo recordado, un meteorito de fuego iluminó la cúpula del cielo a medianoche. Luego desapareció en la noche, dirigiéndose directamente al abismo del Verdant Bottom. Al llegar a la ubicación de Li Fan, el caldero del rey de la medicina se detuvo en el aire, ocultando su presencia. Sin embargo, al observar el lugar de aterrizaje del Medicine King Cauldron, la expresión de Li Fan cambió sutilmente. Después de compararlo repetidamente con el recuerdo, Li Fan confirmó que la posición final de aterrizaje del Medicine King Cauldron en esta vida había cambiado ligeramente. A solo 3 pulgadas de distancia, y si la conciencia espiritual de Li Fan no hubiera sido extremadamente aguda, más la piedra Guadao registrando cada detalle minucioso. Casi lo habría pasado por alto. ¿Fue afectado por alguna fuerza externa desconocida durante su regreso, o ha cambiado la posición o el tamaño del propio mundo Xuanwang? Una sensación de inquietud creció inexplicablemente en el corazón de Li Fan. Al revisar todos los eventos que habían ocurrido en este mundo en su conciencia espiritual en un instante, Li Fan examinó las posibles causas de esta desviación. Después de fijarse en algunos objetivos, todavía no pudo confirmarlo finalmente. Simplemente los grabó firmemente en su mente, y luego Li Fan controló un caldero del rey de la medicina en miniatura, ingresando a la parte interior del caldero verdadero del rey de la medicina. Para obtener el control del caldero del rey de la medicina, uno debe ingresar a la sala de control. Para ello, Li Fan llevaba mucho tiempo preparado. Con un pensamiento, su cuerpo diferenció una corriente de fuerza vital siempre verde, canalizándola hacia la puerta de la vida y la muerte, fuera de la sala de control. Antes del regreso del caldero del rey de la medicina, Li Fan ya había cultivado las escrituras de la salvación y la inmortalidad mundial. Aunque ya lo había asimilado, había almacenado varias reservas de Evergreen Vital Force dentro del Cave Haven.
la escritura de la salvación y la inmortalidad mundial. Solo la verdadera transmisión de la secta del rey de la medicina podría cultivarla. Una vez validado, Li Fan entró con éxito en el interior de la sala de control. Parecía un vacío. Aparte de una tenue sombra, no había nada más. Lo más probable es que esa sombra fuera el difunto maestro de la secta del rey de la medicina, Liu Ruchen. Su rostro ya no estaba claro en ese momento, pero miró a Li Fan, confirmando su identidad como un verdadero discípulo del rey de la medicina transmisión verdadera. Las escenas comenzaron a flotar en el vacío. Fue precisamente la experiencia de la secta del rey de la medicina volando desde el mundo Xuanuan y casi siendo capturada por las ruinas inmortales. Después, Liu Ruchen se sacrificó a sí mismo y a varios ancianos para apenas rescatar el caldero del rey de la medicina. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1059, 1014, el cuerpo eterno de un milenio. Aunque ya conocía las causas y consecuencias del evento, Li Fan, al verlo nuevamente, todavía estaba algo conmocionado por el poder de las ruinas inmortales. Después de que la imagen terminó de reproducirse, la aparición de Liu Ruchen comenzó a dar sus últimas instrucciones. Designó a su hijo adoptivo, Liu Yihang, como sucesor del maestro de la secta del rey de la medicina. El resto de los ancianos, si estuvieran dispuestos a apoyar y ayudar, eso sería lo mejor. Si no estaban dispuestos, podían abandonar la secta del rey de la medicina por su propia voluntad. Él no los obligó. Al regresar al mundo Xuanuan, aconsejó no apresurarse a vengarse sino entrar en hibernación en el Valle de la Vida Eterna y esperar el momento oportuno. Era lo mismo que Li Fan había sabido antes. Sin embargo, después de obtener momentáneamente el control del caldero verdadero del rey de la medicina, Li Fan no se apresuró a irse. En lugar de eso, continuó esperando en la sala de control. Incluso después de que la aparición de Liu Ruchen se dispersó por completo, no se fue. Después de esperar pacientemente medio día, todavía no parecía haber indicios de que algo estuviera sucediendo. Li Fan reflexionó por un momento y el disco de separación final giró rápidamente, generando una técnica de matriz. Un rastro de luz fría brilló en sus ojos y Li Fan rápidamente instaló una técnica de matriz en la sala de control. La función principal de la matriz era hacer que todos los restos ocultos no tuvieran dónde esconderse. Sí, Li Fan sospechaba que Liu Ruchen de la secta del rey de la medicina no había muerto por completo. No fue una suposición infundada. Tal como están las cosas, se podría decir que Li Fan tiene una experiencia amplia y extensa. Mecanismos, técnicas de matriz, formaciones prohibidas, había visto todo tipo de cosas. Y, sin embargo, esta aparición que daba las últimas instrucciones no estaba incluida entre ellas. Naturalmente, la capacidad de mantener la aparición a lo largo del largo monólogo requirió cierto apoyo contundente. Dado que se habían eliminado todos los factores externos, la única posibilidad que quedaba era el propio poder del alma divina de Liu Ruchen. Una vez configurado el conjunto, multitudes de ondas de luz que se cruzaban recorrían continuamente el espacio. De hecho, como Li Fan había anticipado, una figura cada vez más vaga se vio obligada a revelarse una vez más. Incapaz incluso de participar en la comunicación sensorial divina, como si en cualquier momento pudiera disiparse por completo. Sintiendo la leve desesperación e impotencia que provenía de la otra parte, Li Fan se burló fríamente. Extendió la mano y agarró a Liu Ruchen en su mano. Sin ninguna cortesía, la fuerza fuente influenciada por el verdadero inmortal sin rostro fue infundida lentamente por Li Fan. A medida que el alma divina de Liu Ruchen se hizo gradualmente más clara, su persona también apareció dentro de la red sensorial de Li Fan. El maestro de ceremonias Liu interpretó bastante bien el eslogan de la cigarra, casi engañándome incluso a mí, dijo Li Fan rotundamente. «Estás bromeando, amigo mío», respondió Liu Ruchen con una expresión amarga. «¿Puedo saber de qué secta eres?», preguntó tentativamente. «Secta del cielo místico», dijo Li Fan con una sonrisa malvada. El alma divina de Liu Ruchen tembló, ya endeble. Al escuchar las palabras de Li Fan, parecía a punto de desmoronarse en cualquier momento. Liu Ruchen, que apenas estabilizaba su espíritu, habló con miedo persistente. «Quizás sea mejor no bromear sobre eso». Antes de que pudiera terminar, la sombra de la luna de sangre apareció abruptamente detrás de Li Fan.
Se reveló una presión abrumadora, que superaba con creces la de los antiguos cultivadores de Unity Path, y su mera presencia casi destrozó por completo el débil alma divina de Liu Ruchen. ¿Crees que estoy hablando falsamente? Puede que tu secta rey de la medicina solo haya huido durante medio día, pero ya han pasado miles de años en el mundo Xuanhuang. Li Fan se burló fríamente. Solo entonces Liu Ruchen despertó como de un sueño. ¿Qué? ¿Miles de años? Después de calcular, confirmó que Li Fan no estaba mintiendo. Su rostro, ya etéreo, se hizo aún más pálido. Sabiendo que afectaría el espacio y el tiempo, nunca imaginé que sería hasta tal punto. Aunque quedó muy sorprendido, Liu Ruchen, como maestro de secta, pronto se calmó. Entonces, ¿parece que la secta del cielo místico ha restaurado con éxito su poder? Liu Ruchen preguntó con cautela. Jeje. Li Fan sonrió, sin sonreír del todo, y luego hizo un gesto leve, transmitiendo la situación general actual del mundo Xuanhuang. Al comprender los grandes cambios del milenio, Liu Ruchen se quedó sin palabras durante mucho tiempo. HMPH, de vez en cuando aprendí sobre las historias ocultas de tu secta del rey de la medicina de la antigüedad. Recientemente, vi un meteorito de fuego atravesando el cielo y, por capricho, descubrí la causa y el efecto del asunto. Según las reglas de nuestra secta del cielo místico, para traidores tan tontos e incompetentes como ustedes, generalmente es mejor ejecutarlos a todos. Brillaron los ojos de Li Fan con un toque de intención asesina. Sin embargo, su tono luego cambió, pero bueno, los tiempos han cambiado. Para derrocar a la Alianza Inmortal y restablecer la secta del cielo místico, necesitamos reunir todas las fuerzas posibles. Entonces, le estoy dando una oportunidad a tu secta del rey de la medicina. Li Fan miró a Liu Ruchen y sus ojos revelaron un brillo feroz. ¿Qué opción tenía Liu Ruchen? No se trataba solo de él. Las vidas de los discípulos que dormían dentro del caldero del rey de la medicina también dependían del capricho del oponente. Liu Ruchen solo pudo estar de acuerdo. HMPH, en realidad tu opinión no es importante. Como ya has rendido homenaje al inmortal compasivo carmesí, no puedes escapar incluso si quisieras, dijo Li Fan con una sonrisa. Liu Ruchen recordó la estatua de piedra sin rostro que de repente apareció en su alma divina y sintió un escalofrío en su corazón. Li Fan llevó temporalmente a Liu Ruchen y al caldero del rey de la medicina a su cueva cielo, regresó al reino del árbol espiritual y convocó al artesano. Actualmente absorto en el estudio de Tianyan, el artesano estaba algo disgustado de ser interrumpido por Li Fan. Mi amigo perdió su cuerpo debido a algunos accidentes. ¿Podrías crearle un cuerpo de marioneta que pueda habitar? Li Fan cortó directo al grano. Dada la fuerza actual del alma divina de Liu Ruchen, apenas podía mantener una forma corpórea. Y mucho menos reanudar el cultivo. Ayudarlo a completar su alma divina sería problemático. Es mejor que el artesano eche una mano. El artesano miró a Liu Ruchen y asintió, no hay problema. Pero si se trata simplemente de un títere normal del mecanismo celestial, antes era un cultivador de Unity Path, ¿verdad? Me temo que el cuerpo del títere no puede utilizar plenamente su poder original. Mientras pueda moverse, será suficiente, no se preocupó Li Fan. Revivir a Liu Ruchen fue simplemente para un mejor control de la secta del rey de la medicina. Ya no tenía ningún fruto seductor de la realidad y si obligara y tentara a los miembros de la secta del rey de la medicina a someterse uno por uno, habría algunos riesgos involucrados. Después de todo, este problema había surgido en la vida anterior. Mientras Liu Ruchen estuvo presente, no hubo necesidad de preocuparse por perder el control de la secta del rey de la medicina. El artesano murmuró en voz baja y le pidió a Li Fan algunos materiales. Habiendo vivido en el mundo Xuanhuang durante algunos años, todos los materiales que necesitaba el artesano eran de origen local. Li Fan los preparó rápidamente. ¿Podrías proporcionar algo de esencia de energía fuente? Justo antes de empezar a forjar el títere, el artesano de repente hizo una petición. Pareciendo temeroso de un malentendido por parte de Li Fan, ofreció una explicación. Nunca he usado Essence of Source Power, así que debo probar suerte, ¿verdad? De lo contrario, si opero directamente al hermano menor Tianyan, no estaría seguro de los resultados. Li Fan guardó silencio por un momento, pero finalmente aceptó la petición del artesano.
El artesano inmediatamente se emocionó. Parecía que había revisado el plan de forja anterior y había buscado algunos materiales de Lifan. Solo entonces comenzó a crear la marioneta del mecanismo celestial. El proceso de forja fue bastante novedoso. No utilizó ninguna llama tangible, sino que, utilizando la energía fuente dorada directamente del vacío, eliminó los espectros. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1060, 1015, los reinos exteriores de Xuan Huang. Los materiales celestiales y los tesoros terrenales sirvieron como esqueleto para el títere, mientras las mareas de energía fuente dorada fluían y refluían, formando carne y tendones que se adherían al esqueleto. La marioneta del mecanismo celestial tomó forma lentamente. Durante la oleada de energía de la fuente dorada, Lifan también escuchó levemente murmullos intermitentes. ¿Qué es este ruido? El artesano dijo con aire de tranquilidad. Lifan no tuvo miedo de interrumpir y preguntó directamente. No estoy seguro. Pero es un fenómeno que ocurre inevitablemente cuando se utiliza la fuerza fuente, no hay necesidad de preocuparse. Nosotros, los cultivadores del reino del mecanismo, lo llamamos susurro mundial. Te acostumbras después de verlo lo suficiente, dijo sin apartar la vista de la marioneta del mecanismo celestial, controlando delicadamente la fuerza fuente. Extremidades, torso, cabeza y luego piel, cabello. Todo esto poco a poco se hizo evidente. El maestro de la secta del rey de la medicina, Liu Ruchen, estaba allí con el rostro lleno de conmoción, observando cómo se desarrollaba esta escena ante él. Semejante método de creación de marionetas estaba completamente más allá de su imaginación. En el momento en que se creó un Grand Extreme Puppet, con una apariencia idéntica a la de Liu Ruchen, sintió una necesidad inexplicable de transferir su alma a él sin demora. Este compañero taoísta, por favor, adelante, dijo el artesano perezosamente. Después de mirar a Lifan y verlo asentir, Liu Ruchen se acercó cautelosamente volando. Una ráfaga de luz fantasmal explotó desde la marioneta del mecanismo celestial y, momentos después, abrió los ojos. El renacido Liu Ruchen flexionó las manos con asombro. Es simplemente idéntico a mi cuerpo original. Incluso hay una conciencia dantiana y espiritual. ¿Cómo es esto posible? El artesano no se molestó en responder las preguntas de Liu Ruchen. ¿Hemos terminado? Si no hay nada más, regresaré. ¿Tianyan todavía me está esperando?, preguntó con impaciencia. Lifan sonrió y le permitió irse. Secta Maestro Liu, ¿qué opinas de los métodos de nuestra Federación Unida de Todos los Reinos? Lifan preguntó, viendo a Liu Ruchen todavía experimentando su nuevo cuerpo. La habilidad es realmente milagrosa, admitió sinceramente Liu Ruchen. Después de un ligero cambio de expresión, preguntó, ¿Federación Unida? ¿Podría ser que el hábil amigo artesano no sea un cultivador nativo del mundo Xuanuam? Lifan asintió. El maestro secta Liu realmente tiene una visión extraordinaria. El amigo artesano es del mundo del mecanismo celestial. Al escuchar esto, Liu Ruchen exclamó, ¿el mundo del mecanismo celestial? El que se rumorea que está construido sobre una marioneta gigantesca, flotando de manera impredecible en el cielo estrellado dentro del mundo de cultivo inmortal. Eso lo explica, dijo. Después de algunas preguntas por parte de Lifan, resultó que el antepasado de la secta del rey de la medicina, San Piao Miao, había viajado una vez por varios mundos, registrando sus observaciones de ellos. Estos registros incluían el mundo del mecanismo celestial. Sin embargo, después de que se cortaron los caminos hacia la inmortalidad, los diversos mundos de cultivo inmortal apenas tuvieron interacciones. De esta manera, todos los registros sobre los mundos permanecen del pasado distante. Cuando decidí llevar a toda la secta lejos para escapar de Xuan Huang, mi destino era Xiao Yao World. Es el más cercano a nosotros. Sus cultivadores veneraban el camino de Wu Wei y Xiao Yao, no les gustaban los conflictos y eran muy amigables con los forasteros. Se suponía que era un buen lugar para ir. Lamentablemente. El rostro de Liu Ruchen mostraba un matiz de melancolía. Mientras hablaban, amablemente transmitió telepáticamente los registros de viaje de San Piao Miao a Lifan. Un mapa estelar elemental apareció instantáneamente en Spirit Consciousness de Lifan.
Marcó las posiciones de los marcadores Dao para 18 mundos de cultivo inmortal que rodean el mundo Xuanuan. Parecían estar dispuestos al azar sin ningún orden particular. Además de los 18 fijos, había otros 2 mundos de cultivo inmortal sin posiciones de marcadores Dao específicas. Uno es el mundo del mecanismo celestial y el otro es conocido como el comerciante misterioso. Según el diario de viaje, el mercader misterioso no es tanto un mundo sino un hidroavión colosal. El misterioso comerciante viaja entre varios mundos de cultivo inmortal, intercambiando bienes y buscando ganancias. San Piao Miao, capaz de atravesar numerosos mundos, es verdaderamente envidiable, comentó Li Fan después de escanear varias veces el contenido del diario de viaje. Con una era tan lejana y el mar estelar habiendo experimentado cambios masivos, todo lo registrado en el diario de viaje probablemente se haya convertido en nada. O tal vez, ya ha sido devorado por Xuan Huan. Comerciante misterioso. El estilo de los cultivadores en este mundo parece algo similar al de Jiao Xuyuan. Si se le da la oportunidad en el futuro, podría valer la pena verificarla, reflexionó Li Fan. Sin saber lo que pensaba Li Fan, Liu Ruchen continuó. Se dice que nuestro antepasado se había preparado para viajar aún más lejos, pero por alguna razón, finalmente cambió de opinión. Parece que había algo especial en el cielo estrellado en el que nos encontramos. Sin embargo, los detalles nunca fueron compartidos con las generaciones posteriores. La expresión de Li Fan cambió ligeramente. ¿Algo especial? La época en la que vivió San Piao Miao aún no había visto el cese del camino inmortal. Naturalmente, el muro alto tampoco existía. Sin embargo, el mar estrellado donde se encontraba el mundo Xuanuan ya era diferente. Durante generaciones, no se pueden encontrar registros de ningún inmortal ascendiendo desde el mundo Xuanuan. O bien cada predecesor ha ascendido a un inmortal sin nombre, o bien algún ser poderoso ha borrado toda su información. Interesante. Li Fan cayó en pensamientos profundos. Después, Li Fan llevó a Liu Ruchen a un recorrido para mostrar los esplendores del reino del árbol espiritual. Ya fueran montañas, ríos y arroyos tomados del mundo Xuanuan o réplicas de varias ruinas de sectas antiguas. O incluso el imponente árbol central que alcanzaba el cielo, todos dejaron a Liu Ruchen lleno de elogios. Finalmente, después de rendir homenaje solemnemente a la estatua del verdadero inmortal sin rostro, Li Fan sacó el caldero del rey de la medicina. Con la restricción actual del cultivo incompatible, si todos los discípulos dentro del caldero fueran despertados, inevitablemente caerían en un conflicto fratricida. Maestro de la secta Liu, ¿cuál cree usted que es el mejor curso de acción? Nuestra Federación Unida de todos los reinos tiene una técnica conocida como el arte del elemento vital de los 1000 seres. Puede eliminar tales restricciones. Después de escuchar la introducción de Li Fan, Liu Ruchen reflexionó por un momento antes de responder. Dado que hemos decidido unirnos a la Unión, es natural que contribuyamos. En términos de capacidad de combate, nuestra secta del Rey de la Medicina puede no ser la mejor, pero cuando se trata de alquimia y cuidado de plantas espirituales, somos bastante hábiles. Sin embargo, el rostro de Liu Ruchen mostró un dejo de vacilación. Han pasado miles de años y no sé hasta qué punto se ha desarrollado la alquimia del mundo Xuanuan. Pero si pudiéramos obtener algunos elixires específicos y tener algo de tiempo, tal vez apenas podríamos ponernos al día. Liu Ruchen era muy consciente de que la mejor manera de garantizar la seguridad de toda la secta del Rey de la Medicina era demostrar su valor tanto como fuera posible. Después de todo, después de haber visto a la gente del árbol del reino del árbol espiritual trabajando incansablemente día y noche, y a las marionetas de carne que se habían convertido completamente en máquinas de cultivo, Liu Ruchen sabía que la Federación Unida de todos los reinos no era una organización benéfica. Y este enviado que representa al inmortal compasivo carmesí, el ex-rey de la ley de la secta del cielo místico. No era tan accesible y benévolo como parecía. La escritura de la salvación y la inmortalidad mundial tiene una mejora especial para la alquimia. Por lo tanto, es mejor que los ancianos dentro de la secta elijan a algunos que conserven su base de cultivo original, sugirió Li Fan. Contacto 2.